Contexto. Hace mucho tiempo que venimos en una era de juegos de terror que, bueno, pseudo terror, que en realidad son un cúmulo de jumpscare que no asustan a nadie, a diferencia de lo que eran antes situaciones de tensión, que no tenías control y te llevaban a la desesperación. Todo esto por culpa de lo que nos estuvo preparando y nos estuvo generando la era de los Slenderman. La mayoría de los jugadores actuales no conoce eso y lo conoce solamente debido a Five Nights at Freddy's. Así que esto es la decadencia de los videojuegos de terror por Byte Byte. Mucha gente cree que no puedo pensar en otra cosa que no sea Silent Hill y que estoy un poquito Es que los juegos de Silent Hill y el Team Silent hicieron gran parte de los videojuegos de terror que nos llevaron a lo que era. obsesionado con la saga. ¡Ey, no me nalgues! Si me nalgueas, al menos déjame unos dólares. Este chivo culo no es barato. Y eso, técnicamente, es correcto. Ahora vendría un pero. Pero no hay pero. Debería venir un Pero este no es un video de J. Bullen. pero, ¿verdad? Konami, por Dios, deja ya las putas pachinko que voy a acabar prendiéndole fuego a Japón. Hace poco volvieron otra vez los rumores de que Silent Hill está en desarrollo. Que si por Bluebird Team, que si por Kojima, que si por el Baito. Yo solo sé que estoy muerto Ah, el Baito. ¿Quién será? por dentro y que no puedo más. No puedo más. Pero esta vez, fíjate que incluso se han filtrado algunas supuestas imágenes de este nuevo Silent Hill. Y lo único que saco en claro es que parece que la sutileza no va a ser la seña identificativa del juego. ¿Cómo era el sello de los otros Silent Hill? O al menos los primeros 3. Joder, o sea, literalmente tiene en la frente, me odio a mí misma. O sea, quiero decir, lo único que se me ocurre menos sutil que esto es que el juego se llamase Silent Hill, mi padre no me quería. Silent Hill, mi padre fue a por tabaco. He recibido muchos comentarios pidiéndome que hable sobre recomendaciones de juegos de terror, que hable también sobre Silent Hill, pero sobre todo mucha gente pidiéndome que hable del puñetero Five Nights at Freddy. Que, bueno, no estoy en contra del lore, ni las tramas, ni el intento que fueron los primeros juegos, me parece bien, pero intoxicó lo que es el género terror, de comillas, de los videojuegos con los jumpscares. Nada en contra, o sea, funciona, pero todos vieron esa fórmula fácil y rápida y la copiaron. ¿En serio? ¿Qué coño pasa con Five Nights at Freddy? ¿Por qué tanta gente lo pide? Mirad, yo después de descubrir lo de Vaporeon... ¿Sabías que en términos de reproducción humano-chivo, bueno, reproducción chivo-Pokémon, Vaporeon es el Pokémon más compatible? De verdad, me da mucho miedo buscar Soma es un muy buen juego. Amnesia, Alan Wake es muy bueno. información de ciertos juegos, la verdad. No. ¡No! Uff. Al final he pensado, ¿por qué mejor no os hablo de la evolución del terror en la industria del videojuego y cómo esta ha ido degenerando más y más en la más absoluta simpleza en pos de hacer juegos que buscan más la viralidad que contar algo? O, más resumido, ¿por qué no os hablo de por qué el terror actual es una mierda? El Sí, porque es una mierda. género de terror en videojuegos siempre ha sido un género de nicho. Que un juego de terror vendiera 4 millones de copias era una absoluta barbaridad. Hasta hace no mucho, el Resident Evil más vendido era el 5, que ya Pero ese es más que nada un juego de acción más que un juego de terror. sabéis que tiene rima. Pero el resumen es que este es, posiblemente, el Resident Evil más alejado del terror de toda la saga. Y además añadiría que es, sin duda, el jodido peor Resident Evil de toda la saga. La madre que me parió. Sí, y es la opinión que la mayoría de los fanáticos de Resident Evil tenemos a través de ese puto Resident Evil. ¡Qué dolor de Y eso que está el 6. cojones! Y si no estás de acuerdo con esta afirmación, te invito a que cojas la puerta y te vayas. No, Baitis, estoy de acuerdo contigo. Hostia puta. Qué lentos eran los tiempos de carga antes, ¿no? Sí, y por eso necesitaban minijuegos entre tiempos de carta. Y ojito, Carga. este vídeo está patrocinado por NordVPN. ¿Qué es NordVPN? Pues Sí, tu promo, qué bonito. Me lo voy a saltar porque a mí mi canal de reacciones no lo promocionan. niño, una plataforma, una IP contra amenazas, publicidad. Tendrás acceso. Y por si fuera Y además porque tus comerciales no son como los de J. Gullen. Oh, los comerciales de J. Gullen, esos sí son comerciales. Ese hombre sabe cómo vender. no puede jugar a juegos de terror. Oh, Fatal Frames. Es incapaz. Yo he conocido a mucha gente que, en cuanto había un poquito de terror en un videojuego, empezaban a temblar y terminaban pausando el juego y soltando el mando. Siempre se ha considerado un género para un público adulto, y eso implica que no son juegos destinados a masas.
hasta ahora. Para entender esta evolución del género de terror, habría que plantearse cuál fue el primer juego de terror. Pero no habría una respuesta como tal. Y sí, el J. Woolen tiene esos segmentos maravillosos de comercial que no parecen comercial, que se la mamó. tengo respuesta. O sea, sí, no dije se la mamó, sino que se la mamó. Aquí no hay mucho consenso, ya que el género de terror es un poco obtuso y muchos consideran que Haunted House para Magnavox Odyssey fue el primer juego de terror. Otros, en cambio, consideran Splatterhouse el primero. Uy, la laptop de J. Woolen, sí, maravillosa. Otros, en cambio, el Sweet Home, otros el Clock Tower y otros el Alone in the Dark. La cosa Alone in the Dark. Pegaso. Cada uno de estos juegos son muy distintos entre sí. El Haunted House consistía en un trozo de plástico que poníamos encima del televisor y manejábamos unos pixelacos como mi puño de grande, y uno manejaba un detective y el otro un fantasma. Y básicamente el detective tenía que encontrar al fantasma escondido. Muy terrorífico, la verdad. El Splatterhouse es un beat'em up de estos de dar hostias como panes. El Sweet Home es un RPG que ya tiene bastantes elementos que se asociarían al género survival horror. El Alone in the Dark podría decirse que es realmente el primer survival horror con las mecánicas que definirían el género: el control tanque, escasez de balas, facilidad para morir, etc. O por lo menos en la mecánica que conocemos actualmente y que fue muy buena y que llevó a un crecimiento del género. Primer Clock Tower, o el primer crecimiento. Podría decirse que es el primer producto survival horror que está más refinado. Aunque al final, el primer juego que marcaría el estándar de lo que conocemos hoy día como el survival horror y el que popularizaría el género sería el primer Resident Evil. Residencia del mal. Este asentó muchos de los conceptos que asociamos hoy día al género survival horror. El tema es que el terror, como tal, no es un género, o bueno, no debería serlo, sino más bien una ambientación. No decimos que Dino Crisis es de género dinosaurios, sino que es un juego de terror. Un survival horror. Turok tampoco es de género dinosaurios, sino un shooter. Y el juego de Jurassic Park de Telltale tampoco es de género dinosaurios. Y decimos que no es un juego, sino que decimos que es una mierda de juego. Ven, se los dije. Pero bueno, lo cierto es que el videojuego ha mamado muchísimo del cine y esto realmente viene heredado de ahí. Y aquí podríamos entrar en un debate sobre si el género de los videojuegos debería ir marcado más por su ambientación o más por sus mecánicas. Yo creo que debería tratarse como una mezcla de ambos, porque ambos son importantes para llevar a lo que es la experiencia y la ambientación. Porque si bien toda la ambientación te dice que es de terror, pero las mecánicas no te ayudan a manejar ese terror, el juego no te va a generar lo que debería generarte. Entonces ahí va a entrar en conflicto. En mi opinión, necesitas de ambas. Porque el tema de los géneros en los videojuegos es un poco cachondeo. Definimos los géneros incluso por el país de procedencia. Diferenciamos los RPG japoneses de los RPG occidentales. Pero bueno, como digo, ese es otro debate. Y callaos ya que me liáis. Si los videojuegos de terror es algo que os gustan y lleváis años en esta industria, habréis visto la evolución tan clara que han tenido a lo largo de los años. Y si no, no te preocupes que yo te lo resumo. Empecemos por la quinta generación de consolas, la de la Play. Esta podría definirse como el inicio de los survival horror. Esta generación ya sentaría muchos de los elementos que definirían el género: guardados limitados, escasez de munición, gestión de inventario, puzzles sin sentido y los puzzles, lleno de puzzles. Y, debido a las limitaciones de la época, el control tanque. De aquí salieron auténticas joyas, como los propios Resident Evil, Silent Hill o Dino Crisis. Si es que, por Dios, ¿cómo me metería por el culo un nuevo Dino Crisis, la Virgen Santa? La siguiente generación, la de la Play Parte 2, terminaría de perfeccionar muchos de estos juegos. Saldrían muchos de los títulos que la gente considera los mejores de sus sagas y sería una de las mejores generaciones en cuanto a survival horror. Resident Evil 4, Silent Hill 2, Project Zero, Forbidden Siren, Haunting Ground, la puñetera tortura de Rule of Rose. Juegazo que no se puede jugar en ninguna parte ni ver porque es fuerte, muy fuerte. Manhunt. Luego llegaríamos Manhunt a la sexta generación, donde, al igual que ahora, todo tiene que tener un componente RPG y hasta juegos de carreras tienen que tener niveles y un árbol de habilidades. En aquella época, lo que lo petó era Call of Duty y todo tenía que Call of Duty Zombies. ser un shooter. Y que, ojo, una cosa no quita la otra, y tenemos auténticos juegardos como los Fear o Dead Space. Pero Dead Space es un juegazo y es un shooter. también fue el nacimiento de algo que cambiaría el transcurso de los juegos de terror para siempre: los youtubers. Ah, sí, el que te da más miedo ver a alguien jugar el juego que tú mismo jugarlo.
Y antes de seguir, hagamos una pausa táctica. Joder, Baiti, tu vídeo es informativo y encima táctico. Efectivamente, mis panas. Como dije, los juegos de terror Son como los pantaloncillos que traigo puestos. Tienen espacio y son cómodos. eran de nicho. Silent Hill 2 apenas llegó a 2 millones de unidades. Dead Space vendió unos 3 y pico millones de copias. Alan Wake apenas llegó a los 3 millones. Pero también Alan Wake es súper fumada. Y uno de los Resident Evil más conocidos por aquel entonces, el 4, cuando salió vendió poco más de 2 millones y medio de copias. Todo esto antes de que fuera prostituido y acabase saliendo hasta para mi microondas. Y que le sacaran mod como el de Sherry en bolas. En serio, salió hasta para una consola llamada Cibo. Una consola de mierda brasileña que no conocen ni en Brasil. Y que, ojo, que no están tan mal las ventas, pero claro, estamos hablando de las superestrellas del género. En ese contexto, podéis ver cómo, a pesar de ser juegos conocidos por todo el mundo, no eran juegos de masas. Y a eso le sumamos que la séptima generación de consolas le sentó fatal a los survival horror. Muchas sagas, como Silent Hill o Project Zero, terminaron por prácticamente morir. La saga Resident Evil decayó. La propia Dead Space o Alan Wake nacieron y murieron esa misma generación por la Ay, sí, qué horrible. bajas ventas. Digamos que no pintaba bien el futuro de los juegos de terror. Y entonces sale Amnesia, un Juegardo, yo lo veía al Soda, no al Chocas, al Soda jugar esto. juego que es jodidamente bueno. Pero eso da igual, eso no es lo que importa aquí. Lo que importa es que es divertido ver a otra gente jugándolo. YouTube explota y a partir de aquí empezarían a nacer juegos que seguirían esta misma estela. Juegos que buscan ser virales, que buscan ser divertidos de ver. Juego tras juego que repite una y otra vez los mismos patrones, que repiten los mismos recursos y que utilizan exactamente las mismas mecánicas. Juegos que son poco más que un cascarón vacío para que los youtubers puedan reaccionar a ellos. Y ahora, todos los Y que al reaccionar la gente los va a comprar y van a ser éxitos de venta. juegos de terror pasan a ser o walking simulators con screamers y persecuciones, o juegos de sigilo con screamers y persecuciones. Dejamos de tener propuestas distintas y arriesgadas, como eran los Manhunt o Alan Wake, para tener el enésimo juego clónico donde te persigue un muñeco de peluche muy feo, o donde te persigue un alien, o donde te persigue un junkie, o donde te persigue Slenderman, o donde te persiguen robots, o donde te persigue una muñeca, o donde te persigue un Teletubby. Y el terror Les dije, se los dije. convertirse en algo vacío donde lo único que importa es la viralidad, donde lo único que importa es el susto fácil para que puedas gritar junto a tus amigos ante ese screamer que se veía venir a kilómetros que iba a pasar. Y sale en Phasmophobia, sale en In Silence, sale Pacify, donde ya no interesa contar algo, ya no interesa narrar buenas historias. El terror ya no sirve como medio narrativo. Solo sirve para sacar un susto por jumpscare. El terror se convierte en el único propósito y el único fin de los juegos. Y empiezan a nacer títulos donde lo único que importa es el lore, para que así los youtubers puedan hacer cientos de vídeos teorizando sobre historias del juego y conseguir así lo único que importa, la viralidad. Y nacen Five Nights at Freddy, nace Poppy Playtime y se convierten en auténticas máquinas de vender para niños y adolescentes. Y de repente todos los niños quieren este peluche feo. Y no me malinterpretéis, o sea, a veces apetece un juego así, a veces te apetece jugar un Phasmophobia por los loles con los amigos, a veces te apetece un juego chorra de terror donde tenemos que correr de un bicho muy feo, a veces te apetece un walking simulator donde vas a tener un screamer a final de cada esquina, Pero uno quiere opciones, quiere poder tener el poder de decidir el tipo de cosas que quieren consumir. Venanet fue raro, sobre todo el 2. El 2 mató todo. joder, eso no es terror. O, bueno, quizás sí que lo es, pero es la banalización del terror. Y yo podría ahora pegar un grito muy fuerte. Podría aumentar el audio 10 veces por encima del volumen medio del vídeo y os daríais un gran susto. Podría, pero no lo voy a hacer. No me costaría nada y seguro que dais Cierto un que el Baite lo va a hacer y nos está No lo voy a hacer. preparando con el suspenso sabiendo Dejadme que hablaros puede de aparecer qué algo. es el terror psicológico. El terror psicológico es un subgénero del terror donde lo que se busca es incomodar al espectador. El terror psicológico es sutil, es pausado, porque tiene que ahondar en las emociones. Si en un slasher te ponen a un loco con motosierra persiguiéndote por toda la casa, en este subgénero, en cambio, verás una sombra, oirás un ruido, unos ojos brillantes al final de un pasillo, porque el terror psicológico se cimenta con lo que no ves, no con lo que muestras. Una vez leí a Con la sutileza, con eso se alimenta. un guionista comentar que aunque mucha gente piensa que el terror es el susto,
el sobresalto. Realmente pensar eso era lo mismo que decir que el sexo es el orgasmo del final. Y sé que muchos dirán, ¿en serio, Baiti? ¿Estás hablando del sexo en un canal de videojuegos? El 90% no sabemos lo que es eso. Y tenéis razón, pero yo qué sé, me pareció una buena analogía, coño. El terror psicológico lo que busca, más que asustarte, es incomodarte. Que te sientas muy incómodo viendo lo que estás viendo. En el cine, sin tener que remontarme a películas míticas como Misery, The Thing o Octavo Pasajero, me tendría que ir a las películas de Robert Cojones, por decir algunas recientes. The Witch tiene momentos que te hacen sentir muy incómodo, sin necesidad de utilizar un solo screamer en la película. Y me da pena porque siento que al videojuego le ha pasado un poco como al cine, y al convertirse en una industria masiva, se han perdido este tipo de propuestas en favor del equivalente a hacer pues un slasher en el cine. Propuestas que, digamos, son un poco más comerciales. Que está lleno, se van por la segura y no hay riesgo ni amor en ello. Por eso cuando hice mi vídeo hace años hablando de Alien Isolation, aunque no creo que sea un mal juego, pienso que tiene un inicio que es absolutamente brillante, donde cumple a la perfección esa atmósfera de terror psicológico. Sombras, ruidos, esa ambientación de que en cualquier momento podría pasar algo malo. Vemos al bicho de pasada, ¡uy, mi madre el bicho! Pero cuando por fin nos lo muestran, cuando por fin sale a la luz y te pasas horas y horas con el bicho persiguiéndote, sencillamente nos acostumbramos y el terror se diluye. Mira, yo soy muy fan del terror y me apasiona, tanto en el cine como en los videojuegos. Además, siempre me ha interesado mucho la psique del ser humano y los motivos por lo que muchas personas temen las mismas cosas. ¿Por qué es común el terror a las cosas que son comúnmente relacionadas con niños? Las muñecas, los juguetes para niños, los payasos o los propios niños nos dan mal rollo. Coño, el terror asiático... Uf, el terror asiático es full niños. Y el puto juego de Mulón putas niñas las odio. se cimenta sobre niños y niñas que dan muy mal rollo. ¿Kojima? Pero bueno, este tema ya es irme muy por las ramas, así que esto lo dejaré ya para comentarlo en directo. Que por cierto, si estás viendo este vídeo de estreno, estaré ahora mismo en directo. Creo que cada vez hay menos espacio a las propuestas donde se exploren estos temas, donde se intente dar algo más que un malo que te persigue o un walking simulator en primera persona, en el que vas por un sitio donde no ves una putísima mierda y a la que gires la cámara, ahí está la niña con cara de llevar 8 años metido en la droga dando un grito. Y ojo, los juegos de antaño no eran perfectos. Siempre defenderé que utilizar como herramienta narrativa notas, grabaciones o documentos en un medio como es el videojuego es una putísima mierda. Pero bueno, esto es algo que me gustaría ahondar en un futuro vídeo. Pero joder, es curioso como estando en la época dorada de los videojuegos de terror como se supone que estamos, sienta más que nunca esa falta de originalidad y de nuevas propuestas que en cambio... Como que estamos en realidad en la era estancada de los videojuegos. Rule of Rose, sí. No creo que saquen un remake de Rule of Rose por todas las complicaciones legales y morales que trae ese juego. No me ocurría cuando este género era de nicho. Mi único consuelo en todo esto es que, aún con todo, siempre nos quedarán juegos que vengan a dar un toque de aire fresco a la industria. Siempre nos quedará Payaso Esponja Horror horripilante abuelita miedo. Este juego es mejor que Poppy Playtime. Conche tu madre. Un grande el Baiti. Grande el Baiti. Licazo el Baiti. Estuvo muy bueno, muy buena la noche de reacciones. Espero que les haya gustado las nuevas visuales. Tendría visuales personalizadas, pero soy pobre. Así que mientras tanto tenemos estas. Acostúmbrense, están bonitas y flotan en el espacio. Veamos. Es domingo y yo sé que ustedes quieren algo. Yo sé que lo desean. Vamos con la prima, puf. Todos quieren ese potito. Y además está viendo Hajime no Ippo. ¿Cómo no los voy a mandar con la prima si están viendo Hajime no Ippo? Potito de potones y además musculosos. Yo creo que a la nene le pueden pedir eso de saco. Bueno, gente, cuídense. Mañana comenzamos los dibujos de las chicas Snoot Game de estilo urbano. Bye bye. Los quiero mucho.
Y recuerda, dar like, suscribirte y la campanita para creer en el tú que cree en sí mismo. Para taladrar el cielo junto al culto del chivo.